El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas, se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre siembra en un campo. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser el más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros viven y hacen su nido en sus ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y asimismo, así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, el domingo pasado escuchábamos aquel pasaje de la parábola del sembrador. Jesús está manifestando una enseñanza sobre el reino de los cielos. Y hoy con 3 parábolas nos enseña con toda claridad qué es el reino de los cielos. Nos dice que se parece a un grano de mostaza que es muy pequeño cuando se siembra, pero cuando crece es el más grande de las hortalizas, un arbusto grande que incluso pájaros pueden anidar en él. Si el reino de Dios es así tan pequeño,
que puede perderse en la inmensidad de una medida de granos de trigo. Se puede perder en medio de todo eso, pues es tan pequeño. Así es el reino de Dios, que parece que no se ve, pero que cuando va creciendo se va manifestando. El reino de Dios crece en la vida del cristiano, que parece que no se ve desde que nosotros tenemos uso de razón y se empiezan a ver todas nuestras limitaciones, debilidades y pecados, se empiezan a ver, y entonces lo bueno en nuestra vida parece que se va perdiendo. Cuando una persona tiene muy malas actitudes, inmediatamente decimos, esa persona es muy mala, ¿sí? O sea, ya el reino de Dios que se sembró en él se perdió de vista. No significa que no esté, se ha perdido de vista. Sobresalen todas las demás semillas, digamos, las malas actitudes. Así también nos dice que el reino de Dios es como un poco de levadura que se mezcla con 3 medidas de harina. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la levadura? Que fermente la masa y se haga más grande, ¿no? Que se esponje la masa. ¿Cómo se da ese proceso? Dicen, pues se echa la harina, se amasa y ahí ya se esponjó luego. O la dejan que repose un poco. Que repose para qué. Pero ¿cómo es que ese poquito de levadura fermenta toda la masa? Dicen, pues yo nomás lo amaso, lo pongo ahí ya solito, quién sabe cómo se haga, pero sí se hace, ¿verdad? Y el pan no me sale todo apelmazado ahí, sino que se esponja bonito. Bueno, pero ¿por qué a algunos a veces el pan se les queda todo apelmazado? ¿Qué pasó ahí? ¿Faltó amasarlo bien? ¿Le faltó levadura? ¿O qué le faltaría? ¿Reposar? ¿Cuánto tiempo tiene que reposar? Dependiendo de la masa, si es mucha, si es poca. Pero algo le faltó que no quedó bien. Sin embargo, sí sabe a pastel, ¿verdad? O sea, todavía quedó algo bueno ahí en eso. Pero la levadura fermenta toda la masa, en todas partes quedó la masa, ¿sí? Así es el reino de Dios. Cuando el reino de Dios va creciendo, invade todo nuestro ser, toda nuestra vida. Sin embargo, vamos a la primera parábola que nos muestra Jesús cuando dice: uno de sus servidores le dijo: amo, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Sí? ¿Por qué entonces hay mucha cizaña? Y el amo le dijo: de seguro un enemigo mío la sembró. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes en su vida, ¿por qué se enojan con sus hijos? ¿O nunca se han enojado con ellos? ¿Por qué se enojan? ¿Cuál es la respuesta? No, que se portan mal. Si yo le digo: oye, pero ¿por qué te enojas con tus hijos? Pues es que me hacen enojar. Si me hacen enojar, entonces viene que alguien metió cizaña ahí, te hizo enojar. ¿Por qué te enojaste con la persona allá, con tu vecino? Pues es que me hizo enojar. Tú, una persona tan buena, tan educada, tan santa, ¿por qué te enojas? Pues es que me hace enojar, me hizo enojar. ¿No? ¿Quién no se ha molestado? ¿Quién no se ha enojado porque alguien le hizo algo? Ya no solamente los hijos, sino alguien le hizo algo. Se enoja. ¿Acaso quieren estar enojados ustedes? ¿Por qué se enojan? Pues es que alguien siembra la cizaña. Dicen: es que mis hijos son desobedientes, por eso me hacen enojar.
¿por qué tus hijos son desobedientes? ¿Qué acaso Dios no te los entregó santos el día de su bautismo? Muy buena semilla, excelente semilla, escogida, seleccionada, la puso ahí, bautizada, santa. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué es desobediente? ¿Dónde aprendió eso? ¿Dónde aprenden los niños a ser desobedientes? ¿En su casa? ¿Dónde más? ¿En la escuela? ¿Y en la escuela les enseñan eso los maestros? Entonces, ¿quién se los enseña? Los compañeros. ¿Y a esos compañeros quién les enseña a ser desobedientes? En la calle. En la calle hay muchos desobedientes. Y así podríamos seguirle, ¿verdad? Sin embargo, hay un enemigo que siembra siempre la cizaña, dice. El enemigo, de seguro que el enemigo lo sembró. Siembra siempre la cizaña, pero siempre. Y a veces en la misma familia, como decían, efectivamente, se siembra la cizaña en la misma familia. ¿Sí? Pero cuando el sirviente le dijo, ¿quieres que la arranquemos? Es como si yo les preguntara, a ver, tu hijo es bien desobediente y ya no lo aguantas, ya cansado, arráncalo de la vida ya. ¿Lo llevarías y lo colgarías para que ya se muera ahí? Pero si es tan malo, ya no lo soportas para nada, ni los demás lo soportan. No, ¿por qué? El amo cuando les dijo, no la arranquen porque puede ser que arranquen el trigo. Imagínense que los ven a ustedes haciendo esa tontería, castigando así a su hijo de esa manera. ¿Cuánto trigo se arrancaría? ¿Cuántas personas también se condenarían por estar hablando ahora mal de ti? ¿Cuántas personas se condenarían por juzgarte? Porque tú eres el motivo de eso que hagan. ¿Sí? Estás arrancando el trigo que hay. ¿Qué dijo Jesús entonces en la parábola? Dejen que crezcan juntos el trigo y la cizaña. ¿Acaso en nuestra vida nosotros no queremos hacer siempre el bien? ¿De dónde nos sale el mal? ¿De dónde nos sale a veces la envidia, el coraje, el rencor, el resentimiento, el orgullo, la soberbia? ¿De dónde nos sale todo eso? ¿Quién lo siembra? El enemigo. El enemigo siempre está acechando. En uno de los pasajes de las cartas del apóstol, creo que San Juan, las cartas del apóstol San Juan, dice: nuestro enemigo, estén despiertos porque nuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. O sea, el enemigo siempre anda buscando a quien devorar. ¿Sí? Como si el diablito se anduviera, como sacan a veces en las caricaturas, ¿verdad? Anduviera diciendo, dale, como si fuera el botoncito que luego, ¡pah! Y cae, ¿verdad? No, anda buscando. ¿Sí? Sin embargo, Dios tiene paciencia con nosotros. No quiere que arranque nada de cizaña que hay. Déjalos, que crezcan juntos. ¿Sí? Es que nos puede cansar a nosotros la lucha y el esfuerzo que hacemos por vivir bien. Y hay quienes se cansan y dicen, no, es que ya no me quiero confesar yo porque hasta parezco hipócrita porque siempre voy a lo mismo. Yo no quiero ser hipócrita ya contra Dios, ya no quiero ser. Y entonces aparentemente está arrancando la cizaña, pero
el trigo se va ahí, la semilla. El cristiano se va ahí y se aleja de Dios, porque cree efectivamente que no puede aceptar que la cizaña esté sembrada en su vida. Dejen que crezcan juntos, ya vendrá el momento de la cosecha, y entonces dice el Señor, mandará a sus ángeles. Primero, aquí nosotros no somos quienes tienen que arrancar la cizaña. Los ángeles de Dios vendrán, dice, y ellos arrancarán la cizaña. Les diré, arranquen la cizaña, pónganle en gavillas y échenla al fuego. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando venga el final, al final del mundo, dice, Dios arrancará todo el mal para nosotros. Como nos dice la palabra de Dios en el profeta Isaías, en aquel tiempo ya no habrá ni llanto, ni luto, ni dolor. Ya se ha arrancado toda la cizaña que hacía daño al hombre al final de nuestra vida. Ya no habrá llanto al final. Dios habrá arrancado y habrá purificado al hombre como lo puso en el mundo. ¿Cómo nos puso a cada uno? Porque dice aquí que las semillas son los ciudadanos del reino de Dios. ¿Cómo puso en el mundo a cada uno de nosotros? Lo puso santo, ¿sí o no? ¿Tú fuiste santo un día ya, un instante en tu vida o no? Cuando te bautizaron, Dios te santificó. Y verdaderamente santo. No es que, pues sí, así como que santo, como cualquier cosita. No, santo. La mejor semilla seleccionada por Dios la puso en el mundo. Pero el enemigo ha sembrado tanta cizaña y ahora vivimos todos con la cizaña a nuestro lado, que no nos gusta, no nos agrada tenerla. Sin embargo, ahí está. Limpiamos un poco, Dios nos vuelve a dar su gracia y vuelve a crecer la cizaña. Los que conocen del campo saben, en este tiempo con la lluvia, aunque nos falta lluvia, hay poca lluvia todavía, pero la hierba sale. ¿Qué hacen cuando hay mucha hierba? ¿Qué le hace don Chucho a la hierba? Le pone matahierba, la herbicida. Y ven que ya se murió mucha hierba, pero ven algunas que están ahí, nomás medio se marchitaron, pero van después de 3 días y derechita otra vez. Dicen, esta no se murió, ¿no? Y entonces van y con una hoz la cortan o con el azadón la arrancan. Pero cuando se dan cuenta, ya salieron otras. No acaban de quitar la hierba. Un día fui con un hermano a decirle, oye, pues ¿qué no tiraste matahierba aquí? Pues sí tiré, dice. Le digo, ¿y por qué hay tanta hierba entonces? Volvió a salir. Pues vuélvele a echar. Pero es que vuelve a salir también, dice, pues ya además ya el maíz ya está grande, ya lo voy a dejar que crezca y ya. Hasta ellos dicen que crezca junto la hierba con el maíz. Y al final, pues al final ya nomás quitaré yo la semilla del maíz y voy a quemar todo. O voy a triturarlo todo para que quede como abono. A veces dicen que quemar porque la semilla de la hierba, pues ahí está. Y dicen es que trituro y toda la semilla de esta hierba vuelve a salir y más. ¿Ah? Entonces a veces dicen, a veces se corta y se quema. Ellos entienden bien este pasaje de la Escritura cuando dice, dejen que crezcan juntos. Ya la hierba no la arrancan porque pueden arrancar el maíz, o si es el trigo, pues ni se diga. Pidámosle a Dios hoy, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de aceptar que nuestra vida no podemos vivir sin la cizaña que se ha sembrado, pero que sí contamos con toda la gracia de Dios que nos fortalece, nos purifica y nos mantiene firmes en la fe, firmes en hacer crecer el reino de Dios en nuestra vida. Démosle gracias por eso. No somos los mejores, la mejor semilla ahora, pero que estamos creciendo. ¿Cómo? Dios lo sabe. Que nunca nos desanimamos para decir, no, pues yo para qué le hago. No, el reino de Dios va creciendo siempre en nuestra vida. Que así sea.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal. Pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, el deseo más grande de Dios ha sido desde el principio que el hombre sea feliz. El hombre también quiere ser feliz. Nosotros queremos ser felices. Sin embargo, tenemos como distintos conceptos de lo que es la felicidad. Dios tiene su concepto de felicidad, el verdadero concepto, lo que significa vivir la felicidad, y el hombre también. Por ejemplo, el hombre quiere ser feliz no teniendo ningún problema, ninguna necesidad. Ni siquiera quisiera ver ninguna necesidad. No quisiera ver que hay pobres. No quisiera ver que hay injusticias. No quisiera ver que alguien tiene una necesidad. No quisiera ver que hay enfermos. No quisiera ver que le faltara a alguien de comer. El hombre no quisiera ver nada de eso. Sin embargo, lo ve. Y al ver todo esto, también le pregunta a Dios por qué hay todo esto. E incluso le dice que tú eres tan poderoso, Señor. ¿Por qué? Hazme un milagro. Pensamos que a veces el milagro puede solucionar todas las cosas y hacernos felices. Un enfermo y queremos el milagro de la salud. Viene algún problema social, oramos y pedimos, y Señor, haz un milagro, y pensamos que ahí estará la felicidad. En cambio, Dios nos pone siempre donde existe la necesidad. Y pareciera ser que Dios no nos escucha. Pareciera ser que a Dios no le interesa la situación que vive el hombre. Eso pareciera. Así como hoy escuchamos en el Evangelio cómo se acercan a Jesús los escribas, los letrados, los sabios, y le dicen: haz un prodigio para que lo veamos y creamos. Como si un prodigio fuera a despertar la fe de aquellos hombres, ¿no? Porque mirando de alguna manera nuestra realidad humana, vemos cuántos prodigios ha hecho Dios, pero no le creemos. Y de todo tipo de prodigios ha hecho Dios. No solamente de dar la salud a un enfermo, devolverle la salud. ¿Sí? No solo el prodigio de ver que un pobre ha tenido comida, que ha tenido a lo mejor hasta una casa después de no tener nada. No solo de que ante una injusticia vemos que
Alguno que había sido acusado de ciertas cosas ha salido libre. No solo eso que hayamos visto. Hay muchos otros milagros que Dios realiza y que los vemos como si fueran cosas normales. Cuando no alcanzamos a ver todo lo que Dios hace por nosotros, no somos felices y siempre le pediremos más, siempre le exigiremos más a Dios, como si Él no supiera qué es lo que tiene que hacer con nosotros. Desde el principio, por la desobediencia de nuestros primeros padres, dijo Dios a Adán: trabajarás y comerás con el sudor de tu frente. Y Dios viene después a dignificar también el trabajo, y el trabajo viene a dignificar al hombre. Dios no quiere nunca que seamos esclavos de nada ni de nadie. Como vimos en la primera lectura, fue a liberar a su pueblo de Israel, que estaban esclavos en Egipto. Y ellos no entendieron que quería liberarlos. Tenían que pasar primero por el desierto, por donde hay que sacrificarse también. Es que nada se obtiene sin el esfuerzo, sin el sacrificio, nada se obtiene. Pero sin Dios, menos. No se puede lograr nada sin Dios. Con Dios se puede lograr todo, sin Él nada. Hoy, queridos hermanos, podríamos revisar un poco nuestra vida si estamos pidiendo a Dios esos prodigios como estos hombres. Porque si así es, puede ser que nos conceda el milagro, pero nosotros sigamos igual. Porque Jesús mismo les dijo a ellos: esta gente malvada, perversa, pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Y así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre estará 3 días en el seno de la tierra. La gran señal, el gran prodigio es la resurrección del Señor, la resurrección de Jesús. ¿Qué prodigio más grande podrían querer esperar? Vieron la resurrección de Jesús, se enteraron de la resurrección de Jesús. Muchos vieron a Jesús resucitado, lo vieron morir y no creyeron. Hoy tenemos tantos prodigios, el prodigio más grande de la Eucaristía, y pareciera ser que muchos no creen. Como que, pues esa es una celebración, es una ceremonia, eso de la Eucaristía, pues es como un signo de fe, así se ve como algo pequeño. Cuando es el prodigio más grande que Dios hace para que nosotros creamos. ¿Qué otra cosa podríamos pedirle más grande si ya Él está ahí presente? Que el Señor nos fortalezca en nuestra fe. Que no tengamos que pedirle prodigios, porque todo el día está a nuestro lado, todo el día nos acompaña. Estando Él, ¿para qué queremos más? Que vamos a pasar en algún momento por la necesidad, por el dolor, por la tristeza, por la soledad. Eso no lo vamos a evitar nunca, porque eso es parte de nuestra condición humana. Y Dios lo permite precisamente para que podamos acudir a Él. ¿Sí? Pues teniéndolo todo nos olvidamos de Él. Por ello es que Dios permite que experimentemos ciertas necesidades, para que no le abandonemos, no porque Él nos necesite, sino porque estando y caminando con Él, tendremos solución incluso a todo lo que nosotros no hemos encontrado solución solos. Pero hay que esperar también, vivir en la esperanza, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios sabe cuándo y a qué hora nos ayudará, aun cuando tengamos una necesidad que parece muy fuerte. ¿Sí? Como cuando está el enfermo que ya no quiere vivir y dice: ya estoy cansado de esta enfermedad, ya no puedo más.
pero le invitamos a vivir en la paciencia y entonces cambia su vida. Y entonces aprende a esperar cuando Dios quiere y entonces llega rápido. Les digo yo a los enfermos, si usted se desespera y se enoja, va a durar más tiempo vivo y sufriendo. Pero si usted pone su confianza en Dios, se va a sanar, pero pronto se va a morir también. Así es que usted elija, ¿qué quiere? ¿Quiere vivir más tiempo así enfermo y quejándose? ¿O quiere sanarse, estar bien y morir después así sano? A ver ustedes qué escogerían. ¿Qué escogemos? Ya cansados de una enfermedad larga, nos quejamos con Dios y dice, pues, una larga vida te voy a dar, pero así enfermo. ¿O quieres vivir en la esperanza, en la fe en Dios? Te voy a dar la salud, pero pronto vas a morir, ya te queda poco tiempo. ¿Qué prefieres? Que nos diera a escoger. ¿Qué escogería usted? ¿Ah? La enfermedad larga así con el sufrimiento. Así quería vivir siempre, donde no puede, no va a poder, se va a quedar siempre ahí. O en la esperanza de que Dios está cerca conmigo y camina conmigo, y entonces voy a sentir la ayuda y la fortaleza de Dios. Sé que me voy a recuperar, pero voy a vivir feliz, a lo mejor 5 días, pero feliz y contento, sin preocupaciones. Y de repente, cuando menos lo espere, ya Dios me toma de la mano y vámonos, ni voy a sentir, ¿va? Porque no sabemos cuántos días. Cuando yo digo un breve tiempo, yo no estoy diciendo 3, 4 días, 1 hora, ¿no? ¿Sabe Dios cuántos días? Hasta años, ese breve tiempo. Cuando la enfermedad puede durar muchos más años o menos años, pero con un tormento. Con Dios todo se puede y todo se puede vivir. Que el Señor nos conceda vivir también tanto en la fe como en la esperanza y confiados en Él, de que hará siempre el bien por nosotros. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos 2 hijos míos, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y Él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta del apóstol Santiago, de quien hoy nos habla el Evangelio, que es hijo de Zebedeo, hermano de Juan, y que fueron presentados por su mamá a Jesús con una petición: concédeme que estos 2 hijos míos, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Se estaba pensando, sobre todo seguro que esta mujer pensaba no solo el reino de los cielos, ¿ya? Ella sí, quizás pensaba también en su reinado terreno. Posiblemente pensaba en el reino de los cielos que Jesús había anunciado.
El chiste es que pedía como un puesto de poder. Por eso Jesús les dijo, no saben lo que piden. Y viene la indicación de Jesús, podrán beber el cáliz que yo voy a beber. Y Jesús habla del martirio entonces. Recuerden cómo Jesús dice ya en su oración del huerto de los olivos, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Ya viene el momento de la muerte en la cruz. Este es el cáliz, dice, si es posible, apártalo de mí. Y hoy pregunta, ¿podrán beber el cáliz que yo voy a beber? Jesús sabe de lo doloroso que será el martirio. Por ello, en su oración dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ellos respondieron, sí podemos. A Jesús no podían engañarlo. Jesús conoce y sabe que son capaces de ello. Por eso les dijo, podrán beber este cáliz, pero eso de ponerlos a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí. Eso es para quien mi Padre ya lo tiene reservado. ¿No? ¿A quién diríamos, a quién pondría entonces a su derecha? ¿Quién estará ahí tan cerca de Jesús? No hay, diríamos, como que alguno en especial. Podríamos pensar en Pedro. Pedro, pues es la figura de la iglesia. Y entonces a su derecha estará su iglesia. Estarás tú, estaré yo, estaremos todos los que seamos dignos de participar en ese reino de Dios. No hay uno en exclusivo como persona solamente, ¿no? Todos seríamos exclusivos en todo caso. Santiago, el apóstol, murió en los primeros años después de la muerte y resurrección de Cristo, por el año 43 o 44 de nuestra era, y murió también sacrificado. Lo mandó matar el rey Herodes, se me fue ahorita el otro. Bueno, el chiste es decir que lo mandó matar. Murió decapitado también. Todo por causa de Jesús. Dio testimonio. Pudo beber el cáliz del que Jesús le preguntó, ¿podrán beber el cáliz? Sí. Qué distinta es esta figura del apóstol Santiago, pura, y la imagen que ya hasta por el siglo IX se veneró en Compostela. ¿Cómo se venera la imagen del apóstol Santiago? Con un caballo y la espada, un signo de poder. Como cuando pensamos nosotros en la evangelización en nuestra nación. ¿Cómo llegó el evangelio? Pues llegaron los soldados y traían la espada. Llegaron los frailes, traían el evangelio. Claro que en la historia pues se puede ver que y pensar que la iglesia vino a evangelizar, pero con la espada, y que mataba. Una cosa son los soldados y otra cosa es el evangelio que traían los misioneros. Así el apóstol Santiago no es el hombre del poder, aunque su madre pensaba en ello, que sus hijos tuvieran el poder. No es ese. Jesús enseña que el más grande de todos tiene que ser el servidor de todos. Que el más grande en el reino de los cielos tiene que ser servidor. Y eso nos enseña hoy a nosotros.
queremos ser grandes en el reino de Dios, hemos de ser servidores siempre, servidores en todo momento, ¿sí? A veces nos gustará y a veces no nos gustará estar sirviendo. A veces el servicio nos cansará y estaremos llamados a seguir sirviendo. A veces no habrá gratitud por el servicio que demos y seguiremos sirviendo. Para eso estamos. Ser apóstoles de Jesucristo, cada uno, cada bautizado, significa que está al servicio de Dios, al servicio de Jesús. Por ello, cuando alguien me dice, vamos a ayudar al Padre en el apostolado, le digo, no, a mí no me ayuden. ¿Sí? Yo tengo que hacer lo que me corresponde. Ustedes tienen que hacer lo que les corresponde de su apostolado en la iglesia. ¿Sí? Jesús los ha llamado para servir, pues entonces a servir. Tendrían que estar diciendo, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Esa sería la actitud correcta de cada bautizado. Decir, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Que el Señor pues nos conceda la gracia, como el apóstol Santiago, de ser servidor también y de beber el cáliz del que Jesucristo le hizo partícipe, de dar su vida. Que nuestra vida también se desgaste en el servicio, donde quiera que estemos, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, en la iglesia, donde quiera que estemos, que sirvamos a los demás como si fuera al mismo Cristo a quien servimos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a orillas del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Celebramos hoy esta memoria de los padres de la Santísima Virgen María. Y aunque no tengamos los datos históricos, ciertos, verdaderos, de que los padres hubieran sido Joaquín y Ana, si no tenemos ahí escrito el acta de nacimiento y que diga los papás de la Virgen fueron Joaquín y Ana. Hoy es muy fácil reconocerlo, ¿verdad? Porque en un acta de nacimiento, pues ahí están los nombres de los papás. Es hasta el siglo II cuando pues comienza la tradición a transmitirse de palabra, pues que los abuelos de Jesús, que los padres de María. Y el culto pues propiamente ya viene después del siglo
VIII al siglo X, el culto a reconocerlos, donde la iglesia empieza a reconocerlos y se empiezan a venerar. Lo cierto es que todos tenemos padres, descendientes, y María tuvo que tener algunos padres también. Y María debió haberse formado en una familia de mucha entrega a Dios. María debió aprender de sus padres aquella respuesta que le dio a Dios cuando dijo: hágase en mí según tu voluntad, según tu palabra. ¿De dónde aprendemos nosotros la vida? De la familia. Y desde pequeños podemos beber de nuestros padres todo. La fe desde pequeños se bebe. O como dicen en la educación también, se mama, o sea, se adquiere de mamá, de papá. Se adquiere toda la forma de vida después, de grandes. Piense usted cómo es ahora de grande y pregúntese: ¿por qué soy así yo? ¿Por qué mi carácter así? ¿Por qué mi acercamiento a Dios así? ¿Por qué el trato con los demás igual? ¿Por qué el trato con mis hijos? ¿Qué viví yo de pequeño, desde el seno materno, recién nacido, los primeros años de mi vida? Y todos traemos entonces características de nuestros padres, y que pueden ser a veces muy positivas y otras no tan positivas. María traía lo que había aprendido de sus padres: permanecer siempre cerca de los hijos. Tanto que María permaneció hasta el pie de la cruz. Siempre estuvo cerca de él. Desde pequeño hizo lo que hace una madre: envolvió a su hijo en pañales, lo abrazó, lo cuidó. El niño iba aprendiendo, iba creciendo en sabiduría, en gracia y en estatura. Y María aprendió eso seguramente de sus padres también. En esta reflexión que hacemos de ¿en qué me parezco a mis padres? Piensen en las cosas buenas, positivas. ¿En qué te pareces a tus papás? Cuando ustedes me ven a mí, por ejemplo, ¿qué han dicho alguna vez de mí? ¿A quién me parezco? ¿A quién me parezco más? A mi mamá, ustedes dicen, ¿no? ¿En qué me parezco a mi mamá? En el rostro físico, en la expresión, ¿sí? Y en algunas veces, algunas cosas que ella tiene. Por ejemplo, su optimismo. Es muy optimista. Si las cosas van muy mal, dicen que se preocupa. Cuando ve a alguno de sus hijos que se preocupa por la situación, no te preocupes, ya Dios verá. Y de repente ya entre sus dichos dice: el mundo es de Dios, que lo mueva como Él quiera, ¿no? Que lo mueva como Él quiera. Pues sí. Y uno va aprendiendo todo eso desde pequeño. Entonces, los rasgos físicos uno mismo los adquiere también, pero también los rasgos de pensamiento. Así es que María tuvo que aprender esos rasgos de unos padres, ¿sí?
La tradición nos ha hecho llamarlos Joaquín y Ana, y hoy los celebramos, los recordamos. Pero María tendrá mucho que ver con sus padres, mucho, para dar la respuesta a Dios y para formar a Jesús, ¿sí?, como verdadero hombre. Por eso dice que vivió sujeto a sus padres. O sea, aprendió. Le llamaron la atención, aprendió a obedecer. ¿Sí? De repente decimos que Jesús fue obediente al Padre, obediente que entregó su vida, pero también fue obediente a los padres que Dios le dio, a Joaquín y Ana, obediente. Cuando nosotros podríamos pensar que, ¿por qué tenía que obedecer Jesús si era Dios? A nadie, no necesitaba de nadie. Y sin embargo el Evangelio nos da testimonio de que Jesús permaneció obediente a sus padres, aprendió de ellos, aprendió el oficio del carpintero, jugó seguramente con su mamá, ¿sí? Cuando vemos la película de Jesús y vemos ahí a María y el niño jugando, pues es una vida normal de una persona humana. Aunque en Jesús están las dos naturalezas, no tenemos nunca que olvidar, nunca se separa una de la otra. Así como nosotros, sí, somos seres humanos, pero tenemos el espíritu de los hijos de Dios que recibimos en nuestro bautismo. Y nunca dejamos de ser bautizados. El Espíritu de Dios nunca se separa de nosotros porque ha sido infundido en nuestra vida. Es parte de ese compartir de Dios, de esa divinidad de Dios en nosotros. Así Jesús lleva toda nuestra humanidad, toda. Por eso dice el Evangelio que se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Y así lo fue aprendiendo de María y de José, aprendiendo la vida humana, viviendo también las necesidades. Pues hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios por nuestros abuelos y nuestros padres, los que aún tienen a sus papás, los que ya nomás tenemos alguno, pues por ellos, pero por aquellos que ya murieron y que tanto aprendimos de ellos. Yo hoy recordaría, por ejemplo, a un abuelito que me enseñó a trabajar la milpa, que me enseñó a atender los animales, que me enseñó a tomar la yunta en la milpa y a trabajarle, ¿sí? Y que a veces me regañaba cuando no hacía bien las cosas porque pues finalmente estaba aprendiendo, 8, 10 años, pero me llamaba la atención y gracias a todo lo que ellos hicieron por mí, aprendí a hacer muchas cosas, por lo menos a tener iniciativa, por lo menos a emprender y aprender a hacer lo que no sé y a investigarlo. Aprendí a hacer tantas cosas gracias al consejo, gracias a lo que ellos me fueron enseñando, gracias a lo que yo vi que ellos hacían y cómo lo hacían. Los oficios. Yo veía, por ejemplo, cómo mi abuelito hacía la barreta, ¿sí? Agarraba la varilla lisa y en la fragua, y yo me ponía a echarle el aire para que prendiera, ¿sí? Y hasta me agradaba, yo parecía que estaba jugando con un motor porque y echaba el aire y yo me emocionaba y de repente le daba así como que fuera ese acelerones ahí de la fragua donde él pues tenía ahí su varilla, la agarraba y luego le daba con el martillo para que se hiciera aquella herramienta que él necesitaba, ¿sí? Yo aprendí cómo hacerle. Por eso todos aprendemos de ellos. A veces nos quedamos solo con lo negativo y eso nos hace mucho daño. Pues sabíamos que los papás no son tan perfectos, que se equivocan muchas veces
pero más las cosas buenas son las que más nos deben servir y más tenemos que tomar en cuenta lo que aprendimos. Hoy, al recordar pues a los papás de la Virgen María, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de valorar lo que tenemos, lo que hemos tenido, lo que tuvimos incluso, de dónde aprendimos, que lo agradezcamos y le pidamos que nos ayude a mejorar todo lo que nosotros hemos incluso promovido, que aprendimos de ellos, pero que es negativo, y lo hemos promovido, lo hemos incluso ampliado o hemos dejado que crezca actitudes que no han hecho nada bien a nuestra familia. Pidámosle que nos ayude para superar esas actitudes también, que no son actitudes divinas, que no son las actitudes que Dios quiere y espera de nosotros. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden, ni entienden. En ello se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo endureció su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. La forma de enseñar de Jesús sobre el reino de los cielos, esta es una continuación de la parábola del sembrador. Todo mundo entiende y sabe que es una semilla, sabe que se siembra en la tierra, sabe que necesita aquella semilla para que germine y crezca. Todo el mundo lo sabe. Sin embargo, en la parábola, enseñanza de la vida pastoril, hay un mensaje que no es muy directo. Nosotros hablamos un lenguaje ordinario y decimos: me echó una indirecta. O sea, no me lo dijo bien, ¿verdad? ¿Qué queremos nosotros expresar con esas palabras? Por ejemplo, si dicen: es que me echó una indirecta, o me echa de indirectas, nos están dando un mensaje más allá de cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Si dice: es que la gente de este lugar es un huevón que no hace nada, un flojo, me echó una indirecta. No fue indirecta, fue directa. Si a ti te pegó, pues tú eres de los flojos, ¿verdad? Nada que una indirecta. Pero es que luego viene la visita y aquí nomás no mueve ni una mano siquiera para recoger sus platos en la casa. Ya nos echó una indirecta. No es indirecta, es directa. Ahí va el mensaje y el que quiere lo entiende, lo agarra, y el que no. Por eso en el lenguaje común decimos: pues el que le quede el saco, que se lo ponga. ¿Sí? Cada quien toma lo que quiere. Jesús, cuando le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Pues el que tenga oídos que oiga.
Porque además dice, al que más tiene, más se le dará y nadará en la abundancia. Al que más tiene, más se le dará. Si nosotros pensamos en esto de manera mundana, material, decimos, pero pues si una persona que ya tiene mucho, ¿por qué más? Que se le dé al que no tiene. No. Jesús dice en otro pasaje, al que no tiene, hasta lo poco que cree tener, se le quitará. Si es que el que tiene, se le dará. Porque el que tiene puede ser que abra el corazón y los oídos. Y Jesús no está hablando de las cosas materiales aquí. Por eso, el que tiene, ¿qué es lo que tiene? Cuando Jesús dice al que tiene, ¿qué cosa tiene? El que tiene los ojos abiertos, el corazón disponible, pues a ese se le dará más luz para que pueda ver mejor. El corazón más disponible para que pueda aceptar. Tendrá abundancia. No solamente verá lo que sus ojos del cuerpo ven, sino irá más allá de lo que ven los ojos del cuerpo. Verá la gloria de Dios. En ese cantito que dice, si crees verás la gloria de Dios. Pues sí, es una expresión bíblica también. El que cree, pues a veces le decimos a Dios, Señor, sí creo, pero aumenta mi fe. Sí, claro. Necesitamos más. Necesitamos nadar en la abundancia para ver, para oír. ¿Qué necesitamos cuando vamos a la celebración de la Eucaristía? Tener los oídos destapados y los ojos abiertos. Otra vez, no los ojos del cuerpo ni los oídos del cuerpo. Estar atento a lo que Dios me está diciendo hoy. Para escuchar, para ver. Si no alcanzamos a ver a veces la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, no la alcanzamos a ver, pues el Señor dice, tienen ojos y no ven. Entonces necesitamos más para ver, más luz para ver. Dichosos, dice Jesús hoy, dichosos aquellos que ven lo que ustedes están viendo, porque muchos, les aseguro que muchos quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. ¿Qué estaban viendo los que sí creían ahí, que son dichosos? Ven a Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Está viendo. Dichoso Pedro. Y así le dice Jesús, dichoso tú, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Dichosos los que ven lo que ustedes están viendo. Imagínense, muchos antepasados nuestros no vieron lo que nosotros hoy vemos. Ellos no vieron la Eucaristía. Ellos no vieron a Jesús en la Eucaristía. Muchos no lo vieron. Muchos no oyeron lo que nosotros oímos. Muchos no oyeron el Evangelio que nosotros hoy oímos. Pero dice Jesús, aquí se cumple la Escritura, lo que dice el profeta Isaías. Ustedes verán una y otra vez, pero no verán, porque han endurecido su corazón, para que no crean ni se salven. O sea, hay apariencia. Muchos de los que siguen a Jesús, que son entre ellos escribas y fariseos y muchos otros, no creen. Y por eso las parábolas, o si dijéramos hoy nosotros las indirectas, bien directas, ¿no? Las pedradas bien directas. Pero dicen, no ven, no entienden.
ni quieren convertirse para que yo los salve. En otro pasaje del profeta Isaías también, Dios honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de tener una mirada limpia para contemplar a Jesús, oídos para escucharte. Dedíquenle un tiempo para escuchar a Dios, no solamente leyendo la Biblia, en el silencio también nos habla Dios. En los acontecimientos de nuestra vida también nos habla, pero hay que abrir los oídos, escuchar. Y hay que entender no con la mente, sino con el corazón. Las intenciones sean verdaderas, sean sinceras, sean justas ante Dios. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra y sucumbe. Lo sembrado en terreno entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Hemos estado escuchando en estos 3 días el pasaje del Evangelio, la parábola del sembrador que Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos. Y le escuchamos ahora en 3 momentos. Primero, lo que es la parábola en sí, y después la respuesta a la pregunta de sus discípulos: ¿por qué a nosotros sí nos explicas las parábolas y por qué a los demás no? ¿O por qué les hablas en parábolas propiamente?, les dijo. Y Jesús da respuesta: ¿por qué? Para que viendo no vean, para que oyendo no oigan, porque no quieren convertirse ni que yo los salve, en fin, todo lo que Jesús responde. Y finalmente viene la explicación que hemos escuchado hoy, la explicación de la parábola, que nos hace ver todo aquello que impide que la palabra produzca fruto en nosotros. Y la palabra no solo como una emisión de voz, un sonido, sino la misma palabra que es Jesucristo. Es lo que se acepta en nuestra vida. Pero hay tantos obstáculos, y el primer obstáculo para que la palabra de Dios produzca fruto en nosotros, dice, es el diablo. Es el primer obstáculo para que la palabra llegue a nosotros. Escuchamos la palabra de Dios, pero no entendemos nada. Y no solo entender con la cabeza, sino con el corazón. No entender nada es no querer aceptar a Jesús. Porque hay quienes dicen: no, hombre, yo sí acepto a Jesús, pero no entiendo cuando leo la Biblia. Pero no se trata de entender solamente, sino de escuchar a Jesús, que es la palabra viva del Padre. El diablo impide siempre que nosotros aceptemos a Jesús, siempre, no nomás a veces, sino siempre. Para algunos que a veces dicen: no, eso del diablo son cuentitos, no hay que creer eso.
Jesús mismo lo dice. El diablo se lleva todo y te hace sentir bien, te hace sentir que no haces daño a nadie, que no haces mal, que no te metes con ninguno. Se lleva la palabra para que no produzca fruto. Pero también puede ser que tengamos nuestra fe, pero hay preocupaciones en la vida, hay situaciones difíciles, problemas, enfermedades, y que llegan a apartarnos también de Dios. Porque podemos escuchar la palabra con gusto, con alegría, pero todo eso impide que la palabra de Dios produzca fruto. También lo que son las riquezas, el hambre de poder, eso también impide que la palabra de Dios crezca y produzca fruto. Aun cuando se recibe de momento, aun cuando se alegra porque escuchó la palabra de Dios y qué bonito, qué bonita la palabra de Dios, pero ahí se quedó. No produce fruto porque no echa raíces. Este pasaje del Evangelio de la parábola del sembrador tiene la finalidad de invitarnos a la conversión primero, convertirnos a Dios, creer en Él. Y creer en Él significa aceptarlo en el corazón, ¿sí? Aceptar a Jesús en nuestra vida. Aunque a veces no entendamos nosotros por qué pasan ciertas cosas. Pues hay quien dice que ama mucho a Dios y que cree mucho en Dios y reza mucho en Dios, y cuando viene el momento de la prueba, en la tribulación, se enoja, le reclama a Dios y le dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Si yo te amo, si yo te quiero. Le reclama a Dios. Es más, a veces hasta blasfema contra Él, rechazándolo incluso. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de la aceptación, que aceptemos a Jesús en nuestra vida, que nos convirtamos a Él, caminemos con Él, y así podemos producir el fruto. Unos el 100, otros el 60 y otros el 30, lo que sea. Pero la palabra de Dios no volverá a Dios sin antes producir su fruto. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de Santa Marta, la hermana de Lázaro y de María.
La familia en la que Jesús frecuentemente se hospedaba, frecuentemente los visitaba. Marta es la mujer que en el Evangelio la encontramos primero en un encuentro de Jesús ahí en casa, y le recibieron Marta y María, y Lázaro por el momento no aparece en ese primer momento, pero dice que María se puso a escuchar a Jesús, a acompañarlo ahí, indicando pues la necesidad de la contemplación del misterio de Dios. Necesario y necesaria la contemplación del misterio de Dios. Es como figura del momento de la oración, de la escucha, pues la oración no es solamente que yo hable a Dios, sino que le escuche. Y María solo escucha a Jesús. Marta, por su parte, pues tiene que hacer los quehaceres de la casa. Todavía hay muchas cosas que le preocupan y le inquietan. Todavía no ha descubierto bien quién es Jesús. Lo que está haciendo es bueno, preocuparse por los quehaceres de la casa. Como muchas personas hacen muchas cosas buenas: atender a las personas, atender a las familias, atender algunas actividades en casa, pero se olvidan de lo más importante también. Eso es bueno, pero hay algo mejor. ¿Sí? Por eso cuando Jesús le dice: Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo que una sola es necesaria, y María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Va? Las obras buenas que realizamos pueden cansarnos, pueden molestarnos incluso. Por ejemplo, hay gente que se molesta por los que van a la misa y dicen: pues es que van a la misa porque no tienen que hacer, no tienen que trabajar, no les importa. Yo tengo que trabajar y primero esto. Quien elige la parte mejor, nadie se la quita. Y eso provoca paz. María estaba tan tranquila, con tanta paz, escuchando a Jesús. Nadie le quitó ese lugar, dice. La otra ocasión que encontramos a Jesús en este diálogo es esta que hoy hemos escuchado. ¿Sí? La muerte de Lázaro, un miembro de la familia, amigo de Jesús. Para entonces Marta y María ya han tenido mucha comunicación, conocen mucho a Jesús también. Pero aún ahora sigue la preocupación de esta mujer. Es la primera que le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Marta sabe que Jesús tiene todo el poder de dar la vida, de no dejar morir a nadie. Pero aún todavía su fe es una fe a su estilo, como diciendo: Dios es todopoderoso, tiene que hacer las cosas, puede hacer las cosas, debe hacer las cosas, todavía. Por eso Jesús le responde: Marta, tu hermano resucitará. Marta dice: sí, ya lo sé, que al final todos resucitaremos, ya lo sé. No, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Crees tú esto? Aquí es donde viene la pregunta sobre la fe. ¿Crees? Y viene inmediatamente la confesión de fe de Marta, que dice: sí, Señor, yo creo firmemente que tú eres el Mesías, el que habría de venir al mundo. Ahora entonces María ya está plenamente convencida de quién es Jesús, el Mesías. No es algo que ella haya aprendido, que haya visto, no. Ahora dice: yo creo. Ya, yo creo en la vida, yo creo en la resurrección, yo creo en ti.
Ha sido figura entonces Marta de este proceso de maduración en la fe de cada cristiano, pero también es como una figura relevante en la historia, significativa, tanto que, por ejemplo, en el Vaticano existe la casa de Santa Marta, el lugar donde descansa el Papa también, Santa Marta, donde recibe también a algunas personas ahí, pero ese es como el lugar del descanso, del encuentro, de la paz, de la tranquilidad. Hoy, queridos hermanos, al celebrar la Eucaristía, la pregunta de Marta es para nosotros también. ¿Crees? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Tú crees esto? Ahora tu respuesta tendría que ser muy personal. ¿Crees? ¿Crees de verdad en Jesús? ¿Crees que Él es la resurrección y la vida? Creer significa dar la respuesta de seguimiento. Marta permaneció siempre con Jesús. Marta se puso a servir siempre a Jesús. Si nosotros creemos, si cada uno de ustedes dice, sí creo, ¿cómo va a servir a Jesús entonces? ¿Cómo le va a mostrar su fe? ¿Qué servicio va a realizar a Jesús? Porque puede quedarse uno solo con la idea de que sí creo yo en Jesús, yo participo en misa, comulgo, me confieso. ¿Y cómo le sirve? Porque cuando yo voy a misa no es un servicio que yo le vaya a dar a Dios, voy a recibir lo que Él me ofrece siempre. Pero ¿qué servicio voy a hacer en su iglesia, que es donde voy a mostrar mi fe? Creo, pues muestre su fe en el servicio como lo hizo esta mujer, Santa Marta. Pues pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de ser servidores y de creer verdaderamente que Él es el Mesías. Que así sea.